La reparación colectiva es un mecanismo que utiliza la unidad para las víctimas para conseguir que comunidades, colectivos afectados por el conflicto armado puedan restituir sus derechos. Desde el ACNUR Villavicencio hemos acompañado dos procesos de reparación colectiva. El primero de ellos es en el municipio del Dorado y el segundo en el municipio de Vistahermosa. Desde que llegamos a la administración hemos estado bendecidos, yo diría, por el respaldo que nos brindó ACNUR desde el comienzo de la llegada a la administración. Iniciamos con unas estrategias, que es el tema de reparación colectiva, y ACNUR ha sido pieza fundamental en este proceso. En el 2012 este municipio es nombrado sujeto de reparación colectiva por todos los hechos victimizantes que habían sucedido. Entonces entra la unidad de víctimas, entra la ACNUR, entra el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, entra el SENA, en las universidades también. ACNUR nos ayudó a organizar el tema de los mercados campesinos, que ha sido un éxito total hasta el momento, donde nuestros campesinos pueden sacar sus productos a comercializarlos sin necesidad de los intermediarios. Ya hay una asociación de mercados campesinos, la comunidad está empoderada de ese proceso y nosotros ya hemos dado el paso al lado para que ellos continúen con ese proceso tan interesante. El ACNUR no solamente nos apoyó en la logística, sino en lo organizativo también, ¿sí? Porque pues igual nosotros, la directiva y todos los que caemos prácticamente somos gente del campo. No hemos tenido una experiencia de esta de pronto que decir que una asociación, de trabajar con la asociación, pero entonces nos han colaborado muchísimo. No decimos que somos duchos, pero estamos cogiendo el hilo. El mercado nos da dos cosas, apoyo y como una integración de la comunidad. Nos hemos unido mucho, nos hemos conocido con muchísimas más personas y nos hemos integrado. Ellos han logrado como volver otra vez a que la familia esté unida. Yo traigo productos de mi finca. Traigo aguacate, cuando hay mandarina se trae, cuando hay naranja se trae. La gente viene a sus desayunos, a sus almuerzos acá, compran los productos acá. Nosotros lo que queremos lograr es comercializar por mayor y tener la mirada no solamente de nuestro municipio, nuestro departamento, sino en totalidad como Colombia, ¿sí? Y de pronto, ¿qué digamos? Con productos transformados, poderlos exportar. Otra de las líneas ha sido las juntas de acción comunal. Consideramos que las juntas han sido uno de los actores comunitarios más afectados por el conflicto armado y como tal ellas requieren una reparación y un acompañamiento en esa reparación y de esa forma hemos acompañado con algunos aliados ese proceso de fortalecimiento de las juntas de acción comunal. El proceso de capacitación de las juntas es importante porque el papel de las juntas de acción comunal es seguir el proceso de reparación, retransmitirlo, volver a seguir, continuar, o sea, darle continuidad, porque si no se cae y quedamos en nada, se ha perdido todo el trabajo. En el municipio del Dorado desarrollamos un proceso de acompañamiento psicosocial con estudiantes de grado 11 en la institución educativa El Dorado. Lo que buscamos es poder facilitar espacios de reflexión para la construcción de sus proyectos de vida y a partir de ahí pues que puedan visibilizar cuáles son los retos que tienen que superar para lograr ser esos seres humanos maravillosos y empoderados que ellos y ellas se sueñan ser. Mi proyecto pues es estudiar en Villavicencio, quiero estudiar ingeniería industrial, mi familia me apoya, que es un factor muy importante, y pues es terminar mis estudios y ya ahí mirar a ver qué me depara el destino. Antes no sabía qué hacer, no sabía cuáles eran mis capacidades, no sabía qué era lo que en realidad me gustaba. Con el trabajo que hicimos con ACNUR, pues ya se aclararon muchas dudas, ya pude entender cuáles eran mis capacidades y qué era lo que en realidad quería salir a ejercer en el mundo. Algunas de las buenas prácticas que identificamos en este proceso. Uno, crear metodologías acordes al interés de los jóvenes, acordes al territorio, al contexto en el cual se están desarrollando las actividades. Otra buena práctica y que es como el éxito de este proceso tiene que ver con la gira universitaria. Hemos hecho ya 2 giras universitarias con los chicos de grado 10º y 11 y nuestra idea es que los chicos que terminan grado 11 se vinculen a la educación superior como una forma de decir ya no queremos más guerra, sino que queremos otras cosas para nuestras vidas. Estoy segura como institución educativa, como rectora,
que nuestros jóvenes con ese conocimiento, esos aportes que nos dio la ACNUR, que van a ser unas personas transformadoras de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestra querida Colombia. En el municipio de Vistahermosa hemos replicado de alguna forma las líneas que hemos acompañado en El Dorado. También estamos con la estrategia de mercados campesinos allá. Lo de juntas de acción comunal ha sido fundamental y lo de los consultorios jurídicos y la mesa de víctimas también lo hemos acompañado. En el municipio de Vistahermosa desarrollamos un proceso de acompañamiento psicosocial en la vereda Puerto Lucas, Albania, Buenos Aires y Palestina. El trabajo con mujeres se ha enfocado a fortalecer sus procesos organizativos desde una perspectiva de género y de emprendimiento. En la vereda de la Albania también hay una asociación, no es exclusiva de mujeres, pero las representantes, las voceras, las que jalonan, digamos, los proyectos son mujeres. Entonces nuestros encuentros todos estaban dirigidos a revisar con ellas cuál es el papel de las mujeres y cómo son también protagonistas del desarrollo local. Resulta y pasa que aquí nos postulamos a las mesas de víctimas y ahí fuimos trabajando poco a poco con la asociación. Y pues con ACNUR hace más o menos como un año. Nos han aclarado muchas cosas que nosotros no teníamos muy claras, los derechos de nosotros, a lo que tenemos derecho, lo que nosotros tenemos derecho a exigir o a pedirle al gobierno. A mí como mujer me ha apoyado ser más fuerte, tener un carácter más fortalecido, aprender que uno tiene que respetar y valorarse como uno mismo, como mujer. En la vereda de Buenos Aires también hay una asociación de mujeres. También empezamos como a revisar cuáles son las intenciones de ellas como organización, qué están buscando y también cómo organizarse no solamente implica trabajar en lo productivo, sino también en poder tejer algunas relaciones entre ellas que les permita fortalecerse. Dijimos que necesitábamos un parque. Entonces ellas nos dijeron que nos podían apoyar, pero simplemente era como un empujoncito, porque en sí los que teníamos que trabajar éramos la comunidad. Primero que todo empezamos con un plan de trabajo y gracias a Dios acá somos muy unidos y todos dijeron sí, hagámosle y empezamos a construir nuestro parque. Entre todos fumigaron, enterramos las llantas, ahora las pintamos y ya está muy bonito porque ya ahorita cambió mucho. Eso estaba, digamos, en blanco y negro, ya por la tarde esto está hermoso, se puede decir que es una alegría como una satisfacción de haber logrado algo. Gracias a ellos y a las capacitaciones que nos han dado, también le hemos demostrado acá a la comunidad que nosotros las mujeres también podemos liderar. Cuando estaba con la guerra era feo porque limitaban muchas cosas, ¿sí? A veces los jóvenes se los llevaban para la guerrilla, a veces los jóvenes, no, qué bacano que se miran esos señores con esas armas, vámonos para allá. Entonces, ahorita sin la guerra los jóvenes piensan como en un futuro más bacano, más chévere. Se les ha venido orientando sobre los proyectos de vida, se le han hecho charlas, se hicieron salidas, se han hecho las salidas universitarias. Vimos universidades, fuimos al SENA. Bueno, si no podemos estudiar en una universidad, vamos a estudiar en la SENA, para tener un ingreso y así poder estudiar en la universidad. Muy pocos salen de la vereda, lo más lejos que van es a Granada, algunos, otros no han ido a Granada. Sí, o sea, no tienen una visión como más amplia. Y ha sido un proceso de reflexión permanente, de reconocer que hay ofertas académicas a las cuales ellos pueden acceder y que también hay posibilidades de ingresar a ellas, ¿no? Mi sueño es tener mi propia empresa de maquinaria pesada. Ya no me parece difícil ir a estudiar al SENA, operar una máquina, ahorrar y poder tener mi empresa. Ellos como que lo apoyan a uno, le dicen, sí se puede, la pobreza no es un límite, ¿sí? Lo económico no es un límite, sí se puede. El trabajo que hicimos con ACNUR me ayuda a ser más fuerte, a ver los problemas desde otro punto de vista, a hallar soluciones, a siempre aspirar más, cosas buenas. El reto principal de Vistahermosa, entendiéndolo desde todo su contexto, la lectura que le damos es desaprender la guerra. Yo creo que el desaprender la guerra y despojarnos de algunas actitudes violentas, bélicas, traerá perdón, traerá reconciliación,
traerá prosperidad, traerá paz, traerá tranquilidad dentro de sus ciudadanos. Entonces, yo creo que ese es el reto más importante, desarmarnos nosotros y convivir en paz.